En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Resolución de problemas de trigonometría en contextos cotidianos. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que aprendas a resolver problemas en los que necesites calcular la medida de los lados y ángulos de un triángulo rectángulo usando relaciones trigonométricas. En la vida cotidiana se pueden presentar situaciones en las que necesites conocer las medidas de un triángulo rectángulo, ya sea de sus lados o sus ángulos. Para encontrar las medidas y ángulos que no conoces, puedes ocupar las relaciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Revisemos 3 ejemplos. Ejemplo 1. Imagina que quieres construir una casa arriba de un árbol. No conoces la altura del árbol, pero sí sabes que su sombra mide 3 metros y que el ángulo que se forma entre el árbol y la sombra mide 55 grados. Para conocer la altura del árbol, tienes que realizar 4 pasos. Paso 1. Identifica los lados del triángulo. En este ejemplo, la sombra del árbol es igual al cateto adyacente de un triángulo rectángulo, porque es el cateto que está a un lado del ángulo de 55 grados. La altura del árbol es igual al cateto opuesto, porque es el cateto que está frente al ángulo de 55 grados. Y la hipotenusa es la línea que se forma desde la punta del árbol hasta la punta de la sombra del árbol. Paso 2. Identifica la relación trigonométrica para resolver el problema. Para conocer cuál es la altura del árbol, primero tienes que identificar qué relación trigonométrica relaciona al ángulo y al cateto opuesto con el cateto adyacente. La relación trigonométrica que relaciona a estos 3 elementos es la función tangente, porque la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Paso 3. Sustituye los valores que conoces en la fórmula. Los valores que conoces son la medida del ángulo, que es 55 grados, y la medida del cateto adyacente, que es 3. Además, sabes que el cateto opuesto es igual a la altura del árbol. Entonces, al sustituir estos valores en la fórmula de tangente, tienes que la tangente de 55 grados es igual a la altura del árbol entre 3. Paso 4. Resuelve las operaciones. Para poder resolver las operaciones, primero tienes que despejar el valor que quieres conocer, que es la altura del árbol. La altura del árbol se está dividiendo entre 3. Entonces, cambia el 3 del otro lado del signo igual, haciendo la operación contraria, que es una multiplicación. Y tienes lo siguiente: 3 por la tangente de 55 grados igual a la altura del árbol. El valor de la tangente de 55 grados es
1.42. Entonces multiplica 3 por 1.42. El resultado es 4.26. 4.26 es igual a la altura del árbol. Recuerda que la unidad de medida es metros. Entonces, el árbol mide 4.26 metros. Ejemplo 2. Imagina que quieres conocer la profundidad de una cueva en el mar. Para hacerlo, lanzas un carrete con hilo al fondo de la cueva. Para que el carrete llegara al piso de la cueva, ocupó 17.3 metros de hilo. Además, se formó un ángulo de 67 grados entre el hilo y el piso. Para conocer la profundidad de la cueva, tienes que realizar 4 pasos. Paso 1. Identifica los lados del triángulo. En este ejemplo, el hilo es igual a la hipotenusa, porque es el lado más largo del triángulo rectángulo. La profundidad de la cueva es igual al cateto opuesto, porque es el cateto que está frente al ángulo de 67 grados. Y el piso de la cueva es igual al cateto adyacente, porque es el cateto que está a un lado del ángulo de 67 grados. Paso 2. Identifica la relación trigonométrica para resolver el problema. Para conocer cuál es la profundidad de la cueva, primero tienes que identificar qué relación trigonométrica relaciona al ángulo y a la hipotenusa con el cateto opuesto, que es la medida que quieres conocer. La relación trigonométrica que relaciona a estos 3 elementos es la función seno, porque el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Paso 3. Sustituye los valores que conoces en la fórmula. Los valores que conoces son la medida del ángulo, que es 67 grados, y la medida de la hipotenusa, que es 17.3. Además, sabes que el cateto opuesto es igual a la profundidad de la cueva. Entonces, al sustituir estos valores en la fórmula de seno, tienes que el seno de 67 grados es igual a la profundidad de la cueva entre 17.3. Paso 4. Resuelve las operaciones. Para poder resolver las operaciones, primero tienes que despejar el valor que quieres conocer, que es la profundidad de la cueva. La profundidad de la cueva se está dividiendo entre 17.3. Entonces cambia al 17.3 del otro lado del signo igual, haciendo la operación contraria, que es una multiplicación. Y tienes lo siguiente: 17.3 por el seno de 67 grados igual a la profundidad de la cueva. El valor del seno de 67 grados es 0.92. Entonces multiplica 17.3 por 0.92. El resultado es 15.91. 15.91 es igual a la profundidad de la cueva. Recuerda que la unidad de medida es metros. Entonces, la cueva tiene una profundidad de 15.91 metros. Ejemplo 3. Imagina que quieres conocer la medida de una línea diagonal que está pintada en una pared rectangular. Solo sabes que la base de esa pared mide 5 metros y que el ángulo que se forma entre la base y la diagonal mide 40 grados.
Para conocer la medida de la línea diagonal, tienes que realizar 4 pasos. Paso 1. Identifica los lados del triángulo. En este ejemplo, la línea diagonal es igual a la hipotenusa, porque es el lado más largo del triángulo rectángulo. La base de la pared es igual al cateto adyacente, porque es el cateto que está a un lado del ángulo de 40 grados. Y el otro lado que forma la pared es igual al cateto opuesto, porque es el cateto que está frente al ángulo de 40 grados. Paso 2. Identifica la relación trigonométrica para resolver el problema. Para conocer la medida de la línea diagonal, primero tienes que identificar qué relación trigonométrica relaciona al ángulo y a la hipotenusa con el cateto adyacente, que es la medida que quieres conocer. La relación trigonométrica que relaciona a estos 3 elementos es la función coseno, porque el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Paso 3. Sustituye los valores que conoces en la fórmula. Los valores que conoces son la medida del ángulo, que es 40 grados, y la medida del cateto adyacente, que es 5. Además, sabes que la hipotenusa es igual a la medida de la línea diagonal. Entonces, al sustituir estos valores en la fórmula de coseno, tienes que el coseno de 40 grados es igual a 5 entre la medida de la línea diagonal. Paso 4. Resuelve las operaciones. Para poder resolver las operaciones, primero tienes que despejar el valor que quieres conocer, que es la medida de la línea diagonal. La medida de la línea diagonal está dividiendo. Entonces, pasa del otro lado del signo igual multiplicando. Y tienes lo siguiente. Medida de la diagonal igual a 5 entre coseno de 40 grados. El valor del coseno de 40 grados es 0.76. Entonces divide 5 entre 0.76. El resultado es 6.57. 6.57 es igual a la medida de la línea diagonal. Recuerda que la unidad de medida es metros. Entonces, la medida de la línea diagonal es 6.57 metros. Esto fue todo con respecto al tema Resolución de problemas de trigonometría en contextos cotidianos. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Baldor A, 1998. Geometría y trigonometría. México. Grupo Editorial Patria. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.